Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí presents de nou aquí a Breda. Avui toca el diumenge 20 de desembre del 2015. Vamos a hablar del cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Pero primeramente os voy a leer dos frases de la poetisa Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, chilena, que falleció hace muchos años, que tienen mucho que ver con el tema del cuarto rayo. Está extractado de un decálogo de cualidades del cuarto. Ella no le llama cuarto rayo, pero le llama belleza. Y son 10. Y yo os he puesto las dos primeras. La primera dice: amarás la belleza que es la sombra de Dios. De toda creación, el segundo, saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso que es la naturaleza. Con esto se puede decir mucho con respecto al cuarto rayo. Primeramente podemos decir, ¿y por qué se llama cuarto rayo? Se llama cuarto rayo porque, de hecho, los rayos, como expliqué la primera vez que vine, hace ya tiempo, un año por ahí me parece que fue, que hablamos del primer rayo, no hablamos de la introducción general, se dice que es una emanación, es la división septenaria de una emanación única. Una emanación única que procede, como os dije, nada menos que de la constelación de la Osa Mayor. La Osa Mayor os dije que constituía el chakra coronario del logos cósmico. Es decir, que el primer rayo viene, lo que es la síntesis, viene exactamente de lo que es el propio logos cósmico. Os dije cuando hablamos del primer rayo que ese primer rayo venía del ojo de Tauro, la estrella roja Aldebarán. Eso se sabe porque a través de las tradiciones, cada vez que esta energía se ha detectado en la Tierra, ha habido una aplicación directa de ese rayo. Pero ahora hablar del cuarto rayo implica hacer una pequeña síntesis de lo que hemos tratado en los tres primeros rayos, que son las tres cualidades de la divinidad, es decir, la luz, el tercero, el amor, el segundo, y la voluntad, al bien, el primero. Ahora se trata de proyectar esa síntesis que ha captado el tercero, el que trabaja en el plano denso, y se trata de que sea un punto de referencia para los tres rayos que van a ir después del cuarto. El 4 tiene la virtud de que está en el medio. Al estar en el medio, hace de puente. Y hace de puente por una cualidad muy importante que tiene. Entre otras, la paciencia. Entre otras, el amor. Porque como es un rayo par, sigue la línea del segundo rayo, que es amor-sabiduría. Pero hay que decir que el que sintetiza de verdad los arquetipos de los tres rayos es el tercero. Lo que pasa es que cuando se trata de manifestar esas cualidades en la vida diaria, decimos, hay belleza, hay armonía, el conflicto es inevitable porque estamos encarnados, hay inteligencia aplicada a la investigación, sería un quinto rayo que hablaremos en el mes de febrero, hay devoción a un ideal o una religión organizada, una ideología religiosa o divina, que sería el sexto rayo, y hay el propósito de cumplir con el mandato del primer rayo, que sería un nuevo orden, que sería la cualidad del séptimo rayo. Pero claro, no podemos llegar al séptimo rayo, a la aplicación del propósito del primero, si antes no entendemos lo que significa el punto neutro. Y el punto neutro precisamente es el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. A mí me gusta más denominarlo, en lugar de armonía a través del conflicto, prefiero reivindicar el conflicto y vivirlo en armonía. ¿Por qué? Sabéis que en el mundo espiritual existe la tendencia bastante extendida de que para ser espiritual no hay que tener problemas, y si tienes problemas es que no eres espiritual o no eres teósofo, ¿verdad que lo hemos escuchado mucho? Pues resulta que hay que reivindicar el conflicto, la crisis, la dificultad. Si tenemos una vida llana, paciente, sosegada, en la que no hay ninguna pequeña alteración, ¿qué probabilidades tenemos de adaptarnos a lo nuevo? Lo dejo en el aire. Posiblemente ninguna. Ahora bien, si cada día nos están dando puntazos por un lado y por el otro, y cada cierto tiempo las cosas que teníamos tan claras parece que no están tan claras, indican que nos tenemos que reinventar. Y reinventarse uno mismo significa adaptarse. Claro, ¿por qué está asociado a la belleza? Porque si lo hacemos bien, es decir, no infringiendo conflicto nuevo, no echando más piedras en la mochila del karma, conseguiremos cumplir el karma, hacerlo de manera armónica
y alcanzaremos un poco el arquetipo del cuarto rayo. Este rayo se asocia, como sabéis seguramente, al tema de los pintores, de la música, de los grandes compositores, de los grandes arquitectos, de los jardineros, incluso de los campos labrados. Aquí tenéis zona agrícola y es una preciosidad ver por qué los surcos están de esa manera. Los que sou de pagès ya saben por qué, porque si no las plantas no donan el fruit que se espera. Pero la gente que es de ciudad piensa que eso es una forma de ahorrarse el tiempo y de economizar el agua y la energía, de los que más entienden. En el fondo tiene una razón de ser. ¿Por qué las calles siguen una línea recta? ¿Por qué el señor Ildefonso Cerdá, que es un señor muy curioso que desapareció, de él se sabe muy poco, se intentó esconder toda su biografía, es un caso muy curioso del siglo XIX, ¿por qué diseñó la ciudad de una manera rectilínea que luego fue copiada por Buenos Aires, Nueva York y medio mundo? ¿Por qué? Porque la energía quiere la línea recta. Supongo que conoceréis algo de Feng Shui, el tema de que las energías han de ser limpias. Por eso los surcos van de esa manera. ¿Qué significa un surco en el campo? Significa una proyección energética para que el reino angélico pueda trabajar de manera ordenada. En la informática sabéis que todo se reduce a ceros y unos, ¿verdad? Si la sucesión de ceros y unos no está bien, el ordenador no tira adelante y no nos da lo que andamos buscando. Pues precisamente la creación funciona con un programa informático parecido a eso. Programa espiritual, evidentemente. Nosotros, que somos pequeños dioses, lo estamos aplicando a la Tierra, a nuestra civilización, y aplicamos criterios racionalistas, entre ellos muy sintéticos, de reducirlo todo a 0 y a 1. Precisamente esa posibilidad de hacer las líneas, los surcos, los caballons, bien alineados, bien estructurados, posibilita que los rayos del sol, la humedad, el viento, los devas puedan trabajar, porque sabéis que si no fuera por el reino angélico, el campo no daba nada, y por mucho que el payés, el agricultor, se empeñe, ni los tomates saldrán, ni el peral dará frutos, ni las patatas valdrán ese año. Necesitamos de esa armonía. Pues esa armonía resulta que en la naturaleza está así. ¿Qué ha hecho la civilización occidental? Darle la espalda al Dios trascendente que se manifiesta a través de su creación y creer que utilizando la naturaleza en sentido egoísta conseguiremos que ésta rinda más. Bueno, aparentemente rinde más, pero resulta que lo está haciendo a costa de la salud. Es decir, hemos pervertido precisamente el ciclo natural de manifestación de la belleza, que es la búsqueda exquisita del equilibrio. Generalmente los humanos, cuando hablamos de equilibrio, lo asociamos a un estado de paz, a un estado de total quietud, de total estado contemplativo, pero básicamente lo hacemos así porque no nos gusta hablar para nada de los conflictos. Pensamos, muchas veces, a veces con razón, otras veces sin ella, de que hablar de conflictos es propio de personas que no están evolucionadas. Pero el conflicto hay que afirmarlo categóricamente, que deberíamos de vez en cuando retirarnos del mundanal ruido y preguntarnos qué pasa dentro de nuestra conciencia, que no sucede absolutamente nada. ¿Por qué tenemos esos periodos inertes, esos periodos en los cuales no hay ninguna expectativa, todo nos parece muy claro? ¿No será que nos estamos equivocando? Hay una forma de comprobarlo. Cuando estamos delante de un conflicto en la calle o en el entorno familiar, en el entorno social, en grupos como puede ser este, ¿tenemos tendencia a rehuir el conflicto o intentamos solucionarlo? Si afirmamos que somos personas muy espirituales, debe ir acompañado esa afirmación de precisamente arremangarse, como se dice en castellano, y ponerse en faena, ponerse a trabajar para buscar una solución. Generalmente lo que suele hacer la personalidad que está tocada por el cuarto rayo, que no tiene por qué ser un pintor, esto hablaremos después, suele hacer, para no buscar conflicto, suele apartarse del conflicto. Y cuando uno se aparta del conflicto, lo único que significa es que tiene verdadero miedo a enfrentarse al arquetipo de la armonía universal. Conocemos el mito de San Jordi, ¿no? El caballero de la mente mata, según Annie Besant, al dragón de las pasiones, al San Jordi, al bicho aquel. El bicho aquel no es una hidra de Lerna como al uso, es precisamente el alma manifestándose en el campo de la conciencia astral.
Cuando ese alma se ha liberado de la atracción, de la emoción, de la materia, se convierte en una águila voladora, un alma totalmente transformada y desligada de la influencia del mundo del deseo. ¿Cómo lo ha conseguido? Luchando. El mito de San Jordi, porque Escorpio es cuarto rayo, aunque parezca lo contrario, está ligado al tema de la vivencia del conflicto en armonía. Si nosotros queremos salir airosos de cualquier problema, cualquier circunstancia que el karma nos haya traído para esta encarnación, la única salida viable que hay, la única, es vivir cualquier circunstancia de nuestra vida. No os voy a decir en alegría cristiana como se decía antiguamente, pero sí os digo en exquisito equilibrio. Porque si hay equilibrio, habrá armonía. Pero si no hay equilibrio, no hay adaptabilidad, no podrá haber nunca armonía. ¿Y por qué va a haber equilibrio y por qué va a haber armonía al final? Porque, como he dicho antes, el cuarto rayo es la proyección también del segundo rayo. Por lo tanto, ¿quién vive en armonía? Aquel que tiene amor. Aunque le estén dando palos por todos lados. ¿Sabéis por qué? Porque no se identifica ni con el que le da los palos ni con el daño que le están infligiendo. Por lo tanto, está en equilibrio. Arquetípicamente suena muy bonito, pero ¿y en el día a día? ¿Cómo suena eso? Tiene mucho que ver con aquella parábola del Nazareno de poner la otra mejilla, que no habría que interpretarla en el sentido literal del término, que nos anula totalmente la personalidad, sino que nos debería dar un estímulo personal de continuar profundizando y reflexionando en lo que es la armonía. Una de las preguntas que nos podemos hacer continuamente todos los estudiantes de filosofía esotérica y de teosofía es: ¿dónde está la belleza de nuestra alma? ¿Cómo la manifestamos? Se supone que voluntad al bien tenemos una poca. Se supone que amor tenemos más. Se supone que actividad inteligente debemos tener, adaptabilidad. Pero ¿cómo ponemos en práctica esos tres arquetipos, que es uno, voluntad al bien? ¿Cómo los ponemos en movimiento? Precisamente adaptándonos a las circunstancias, pero con amor. La adaptabilidad más el amor es la armonía. Por eso los conflictos no son tales, una guerra no es tal conflicto cuando la persona que la está viviendo, y es algo tremendo, tremendo esto, porque seguramente conoceréis gente que de la Guerra Civil Española salió traumatizado, tendrá 90 años, 95 y no ha superado la experiencia. Sin embargo, otros la superaron. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar del daño recibido, no tienen esa capacidad, que es un resorte humano muy, muy básico, que es el odio. Es decir, el amor al revés. Es decir, en lugar de amarte, identificarme contigo, solamente me identifico con la parte oscura que tú tienes, que precisamente también la tengo yo. Es decir, no practicando la armonía. Porque es una experiencia traumática que imposibilita que uno pueda tirar adelante. Si tenemos eso, esa incapacidad, significa ni más ni menos que el amor todavía no forma parte de nuestro campo de manifestación. Si no forma parte, debemos entender que todo lo que nos sucede en la vida es para recordarnos que con un poco de amor, con un poco de buena voluntad, las cosas nos pueden ir mejor. Al señor Saturno, al dios Cronos, al señor del karma, que se encarga precisamente del karma de toda la familia humana, de todo el planeta, junto con 3 grandes logos del sistema solar, 4 en total, 4 señores del karma, la única manera que hay, no diré de engañarlo, de superar la prueba, es manifestando amor. Con inteligencia y amor, y voluntad al bien, por descontado que sí, pero esas 3 cualidades le corresponden al iniciado. El discípulo a duras penas está aprendiendo lo que es el amor, y el aspirante se sigue basando todavía en la aspiración y en la devoción. Pero tenemos una herramienta para estos tiempos actuales que es maravillosa, que es la adaptabilidad más amor. Eso significa armonía. ¿Y por qué es tan importante esta energía en estos tiempos? ¿Lo habéis parado a pensar? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando, por ejemplo, vosotros que estáis en el campo, se queda un momento contemplando las flores, se queda en silencio en la calle, en el campo, en contacto con la naturaleza? ¿No os parece que estáis respirando precisamente armonía celestial? ¿De qué nos hablaría esta armonía celestial? De lo que antes he hablado, del mundo débico, ayudando en la naturaleza. La naturaleza nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos para entender el arquetipo del cuarto rayo. ¿Y por qué se llama cuarto rayo también? ¿Qué raza somos nosotros?
¿Qué reino? Somos la quinta raza, somos la cuarta cadena, la terrestre, la cuarta ronda, la actual. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y el reino? ¿Qué reino somos? El cuarto, ¿verdad? Mineral, la mónada cuando inicia su aventura de inmersión en la materia, lo primero que toca, pues el mineral. Después pasa al vegetal, al animal, y luego llega al animal superior, que somos los humanos, vamos a ser así de claros. El cuarto reino. Por lo tanto, el yoga que debemos practicar, ¿cuál creéis que puede ser? Hemos practicado el bhakti, el hatha yoga, en la Atlántida. El deporte y el fútbol forman parte del hatha yoga. El bhakti, que serían las devociones, etcétera, la religión, y estamos haciendo el raja yoga. ¿Qué yoga viene después de este? El Agni yoga. El Agni yoga es el que corresponde al trabajo del cuarto rayo, porque por línea de rayo, la búsqueda del equilibrio y la armonía suprema en la vida diaria equivale nada menos que a la contemplación que el Raja Yoga nos enseñó. Sabéis que en las meditaciones hay momentos que uno tiene una meditación y dices, caramba, parece que he estado flotando en una nube. No sé dónde he estado, pero lo bien que me encuentro. La energía que tengo ahora, la mente la tengo completamente clara, no me duele nada y parece que estoy lleno de una energía que no sé qué es. Puede ser el contacto con el maestro, con el Arran o con un ángel. Pero ¿cómo hemos conseguido el contacto ese? ¿Por voluntad? No. Lo hemos conseguido sublimando la personalidad y poniendo amor donde había conflicto y aceptando que una energía superior a nosotros, que ya puede ser el alma, ya puede ser el Arran o puede ser un Deva de cierta evolución o el mismísimo maestro, se ha acercado. Pero nosotros hemos posibilitado crear un campo a nuestro alrededor, un campo energético neutro. ¿Por qué es tan importante que practiquemos el Agni Yoga? Porque la raíz está en el cuarto rayo. Armonía a través del conflicto. A los conflictos no le añadamos nunca más energía negativa. Por ejemplo, este atentado desgraciado que hubo hace unas semanas en París, ¿qué creéis que pretendía eso? Precisamente que saliéramos del equilibrio personal y cayéramos en las manos de la Logia Negra. Cada vez que hay un atentado, hay un conflicto armado, o explota una bomba, un accidente de tráfico, de avión o de lo que sea, lo único que se consigue, desgraciadamente, es fomentar el miedo. Si fomentamos el miedo, ¿dónde está la belleza del alma? Cada vez que tenemos miedo, tenemos conflictos y no los podemos vivenciar de una manera armoniosa, por muy profundos y muy duros que sean estos conflictos, le estamos dando la cancha, le estamos dando la pelota a la Logia Negra. ¿Por qué? Porque la evolución, que es muy astuta, lo ha preparado todo de tal manera que en este plano físico, con la parte oscura no tenemos nada que hacer, eso ya lo sabéis, nada, porque nos van a ganar por goleada. En primer lugar, por una razón muy sencilla que a veces olvidamos. La mayoría de estas personas que se dedican a asesorar a grandes empresas, grandes financieros, grandes grupos de presión, son personalidades integradas y la mayoría tienen la segunda iniciación. La segunda iniciación es el control emocional. Y la mente concreta funcionando a unos niveles tremendos. Por eso con ellos no se puede razonar ni se puede argumentar nada porque nos ganan por goleada. Ahora bien, ellos no pueden tener intuición. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen amor. Este rayo es el rayo de la intuición. Si hay amor, no hay conflicto. Si hay amor hacia la humanidad, tendremos verdadera intuición. El Antakarana funcionará. Esos surcos famosos que os decía es una emulación del Antakarana, de la conexión que hay entre la mente concreta y la mente superior. Es una manera de establecer correspondencias, analogías, para ir ensanchando poco a poco la conciencia y dejar de lado a veces interpretaciones como muy dogmáticas, muy escuetas, de otro que nos precedió en el tiempo, que posiblemente estaba muy iluminado, muy ilustrado, pero nosotros hemos de utilizar precisamente nuestro propio bagaje cultural. Y con el cuarto rayo tenemos para trabajar, dar y vender. Ha aportado a la humanidad los grandes genios del Renacimiento. Sabéis que es un rayo que en el Renacimiento trajo auténticas maravillas. Si habéis estado en Roma, en el Vaticano, veréis que incluso en Florencia o Venecia hay representaciones de lo que era el Renacimiento del cuarto rayo, que son una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Pero ese rayo, como os dije en la primera clase,
se retira y aparece y se retira. En estos momentos no está presente. Se espera que a partir del 2025-2030 vuelva a aparecer. ¿Y qué ha sucedido desde 1800 y pico, que se compusieron las últimas grandes obras del señor de Wagner, por ejemplo? Un Arad de cuarto rayo, un iniciado altísimo como Beethoven o como era el mismísimo Mozart. ¿Qué ha pasado? Pues que la música ya no tiene la profundidad que tenía, que las grandes óperas no pueden transmitir precisamente el simbolismo y la simbología del espíritu como consiguieron transmitir esos grandes compositores del siglo XIX y los anteriores. No se ha vuelto a construir nada igual. Que el arte, que en España dio maravillas como un Velázquez, por ejemplo, o por ejemplo todos los que son del siglo de oro, una preciosidad tanto en literatura como en pintura, todo eso no ha vuelto a darse porque no pueden encarnar almas de ese rayo en este momento porque no hay energía disponible. Se dice que en estos momentos no hay almas de cuarto rayo en la Tierra. Hay gente que trabaja, personalidades que trabajan con el cuarto rayo, pero almas no, porque la energía circundante no es propicia para que un alma de cuarto rayo encarne en estos momentos. Nosotros hemos tenido en nuestro país grandísimos representantes en el campo de la pintura, ¿verdad que sí? En el siglo XIX hemos tenido algunos que más que inspirarse en un rayo de armonía, inspirarse en los valores arquetípicos del amor o de la belleza, parece que hayan sido inspirados por un mal sueño o una pesadilla. Gente que es muy conocida mundialmente, ya han desencarnado la mayoría, pero nos han dejado un legado que uno cuando se lo mira fijamente dice, pero vamos a ver, el arquetipo de belleza clásica de un Fidias, o por ejemplo de un Miguel Ángel, o de un Donatello, o de infinidad más que me dejo por ahí, ¿dónde está cuando uno presencia un cuadro o presencia una escultura o un dibujo de ciertos pintores españoles, europeos o norteamericanos del siglo XX? Y algunos conocidísimos que se pagan auténticas fortunas por obras que dices, ¿y aquí dónde está el arte? ¿Dónde está el arquetipo? En ninguna parte. Son verdaderos conflictos emocionales plasmados objetivamente en un lienzo. Lo que vemos, cuando vemos que un pintor ha hecho eso, lo que estamos viendo es su trasfondo personal, no su alma. Sin embargo, con los del Renacimiento, ¿qué veíamos? Veíamos su creación artística, la verdadera naturaleza de su ser. Por eso el Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y aquello es una verdadera maravilla. Si lo hubiera hecho uno del siglo XX, ¿qué sería aquello? Aparte de una colección de grafitis, sería el trasfondo sexual, reprimido, psicoanalítico, etcétera, fantasmagórico, etcétera, onírico, fruto a veces de drogas, estimulantes y cosas raras. Hemos perdido precisamente ese arquetipo. Pero es que lo más curioso, que no solamente lo hemos perdido a nivel del arte, sino incluso a nivel de organización social. Se está recuperando poco a poco. El hecho de que se fomente la relación entre las personas a través de los debates es un intento de buscar esa conexión con el arquetipo de la belleza. Pero bueno, hoy finaliza un proceso electoral. Una gente ya hemos ido a votar, pero ¿qué debates hemos visto? ¿Qué cúmulo de descalificaciones, de improperios, de estupideces y de sandeces que hemos escuchado? ¿Dónde está la armonía? Precisamente no ha aparecido, ha brillado por su ausencia. Pero no solamente es eso, es el hecho de intentar hacernos creer que por ese procedimiento vamos a ser más felices. Esa es la perversión más grande que consigue en este momento el sistema político, posiblemente en nuestro país y también en el resto del mundo. Eso ya nos interesa más nuestro país porque lo tenemos más a mano y porque precisamente hemos encarnado en nuestro país por alguna razón. Pero volvemos al tema. ¿Por qué es tan importante este rayo? Porque es el rayo del corazón, del centro cardíaco. Si es el rayo del centro cardíaco, sabéis muy bien que el átomo, el centro cardíaco está conectado directamente con el átomo búdico permanente, el plano de la intuición, la tríada espiritual, a donde tarde o temprano deberemos encaminarnos, a la intuición, al plano búdico, cuando hayamos entendido que ya no podemos seguir trabajando con la mente concreta y nuestro lugar de trabajo es precisamente la mente abstracta, la mente donde mora el ángel solar, donde está el alma. Si perseveramos en el tiempo y profundizamos, veremos que todo alrededor cumple una función.
Una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántos de nosotros hemos podido reconocer que gracias que se nos murió el padre o la madre o pasó lo que pasó en nuestra vida pasada, en nuestra infancia, hemos llegado a donde hemos llegado con la fortaleza, la sabiduría, la prestancia, la confianza interna, etcétera, etcétera? ¿Cuántos estamos dispuestos a reconocer que gracias a aquella pequeña tragedia hemos podido tirar adelante solos y con una energía que desconocíamos? Probablemente muy poca gente está dispuesta a reconocer eso. Y eso fue una prueba de conflicto vivido en armonía, porque ¿qué sentido tiene rebelarse contra la muerte física de un ser querido? Porque lo que muere es el cuerpo físico y la posibilidad de que ese alma continúe evolucionando, pero ya continuará su evolución otra vez. No hay ningún problema, volverá otra vez a encarnar cuando le toque, como nosotros. ¿No os parece que esa prueba en el día a día es una manera clara de definir si el cuarto rayo, la búsqueda de la armonía en el conflicto, lo tenemos más o menos resuelto? ¿Qué os parece la idea? ¿Cuántas veces hemos dado las gracias a una guerra? Es duro, ¿eh? Porque las emanaciones de primer rayo son terribles. Huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, lo que sea, un tornado que nos acaba arrancando todo. Se dice que todo eso es el amor de Dios hacia a sus hijos. Cuesta un poco de entender, ¿verdad? Cuesta un poco. Sin embargo, hay una cosa que olvidamos. Después de ese conflicto, se puede construir mucho mejor. ¿Qué pasa en el campo? Cortamos el trigo o la cebada. ¿Qué queda? El rastrojo, ¿no? Después, ¿qué hacemos? Eso se convierte en barbecho, ¿no? Se ara, se deja en barbecho para que se ventile la tierra y antes se dejaba en reposo, se aireaba, se oxigenaba y se volvía otra vez a arar y se plantaba, ¿verdad que sí? ¿Qué estábamos haciendo con eso? Dejar que la parte superior, en este caso el sol, actuara. ¿Qué tenemos que hacer los humanos con los conflictos? El conflicto está ahí, el que sea. En lugar de estar metiendo el dedo en la llaga continuamente diciendo molesto, 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 ¿por qué no cogemos el conflicto, lo ponemos en delante nuestro, reflexionamos sobre él y nos damos cuenta que el conflicto como tal no es más que una falsa percepción de la verdadera realidad? Hay cosas sobre las cuales no podemos hacer nada y no las deberíamos ni plantear. La muerte es una de ellas, una enfermedad incurable, lamentarse por un trabajo perdido, por un matrimonio fallido, por un hijo descarriado. No merece la pena. ¿Por qué no nos damos cuenta que todo eso ha servido para sacar lo mejor de nosotros mismos? Si es que hemos actuado en equilibrio, si es que había verdadero amor detrás de nuestra acción. Si ese amor existe, el conflicto como tal es una oportunidad de trabajo, de cambio nada más. Por eso las crisis vienen periódicamente, porque internamente estamos invocando que algo suceda. Esta desgraciada experiencia de este país, Siria, y los refugiados invadiendo Europa, es una oportunidad magnífica para que Europa abra el corazón, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Europa? Cerrar fronteras, poner alambradas, es decir, que hemos vuelto para atrás. ¿Dónde está entonces la oportunidad de cambio? Tenemos miedo, y si tenemos miedo, no hay armonía. Ahora bien, si nos queremos engañar, podemos continuamente repetir que somos personas armoniosas, que vivimos en contacto con la naturaleza y que tenemos un ego como el de aquí a Madrid. Lo podemos decir abiertamente. Porque este rayo, uno de los defectos que tiene, es que cuando se trata del mundo del arte, da personalidades muy extravagantes. ¿No habéis visto a muchísimos artistas que francamente son verdaderamente extravagancias andantes? Es porque esa energía que intenta conectarse con ese arquetipo divino que lo percibe generalmente a través de la luz astral, cree que cuanto más estrambótico, más original en principio y más contracorriente, está más cerca de un estado de felicidad iluso que muchas veces está basado en el consumo de sustancias que alteran la conciencia, no diré más. Eso de armonía no tiene absolutamente nada. La armonía es la que tiene aquella persona que calladamente, a través de las dificultades de la vida, está cada día levantándose y confiando en el de arriba, que es confiar en la propia alma. Si confiamos en el alma, confiamos en Dios. Hay gente que la palabra Dios, lo sabréis bien aquí, que la palabra Dios les molesta mucho, porque cada uno tiene su pasado. Pero podemos hablar de contacto con el alma. Si hablamos de contacto con el alma, hablamos de contacto con Dios, porque somos uno con la divinidad. Por lo tanto, si Dios es armonía, estamos en un planeta que el cuarto rayo es necesario y además tenemos una cosa muy importante que decir aquí.
¿Cuál es el karma del planeta Tierra? La Luna. Esa cosa que está ahí es el globo D, por teosofía lo sabemos, de la cadena lunar. Pues resulta que todavía queda un cascarón astral, una parte sin desintegrar todavía del vehículo emocional del logos planetario. Curiosamente, esa energía, ese astro que está muerto, está canalizando la energía del cuarto rayo, que viene del planeta Mercurio. ¿Os acordáis del mito de Mercurio? El mito del ángel solar. ¿Qué hizo Prometeo? Le robó el fuego a los dioses, ¿no? ¿Qué hicieron los señores de la llama hace 18 millones de años? Los ángeles solares vinieron a la Tierra para apadrinar a aquella familia humana que intentaba salir del reino animal. Precisamente era la energía del cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Y si repasamos la evolución de la Tierra con todas las hecatombes que ha tenido, hemos visto que al final la armonía ha prevalecido, ¿verdad? Porque el logos la ha mantenido. ¿Cómo? Viviendo en un conflicto continuo. Para unos nos encaminamos hacia una etapa desértica en la humanidad, con los mares que subirán, metros y metros y metros. Ciudades del litoral mediterráneo desaparecerán. Y para otros creemos que se prepara una glaciación. El logos se va a defender de nosotros. La corriente transportadora que va por el fondo de los océanos subirá arriba, eso han salido en muchas películas, y tendremos una glaciación. ¿Qué pasará con esa glaciación si no la vivimos en armonía? Que nos mataremos los unos a los otros, ¿no? O lo que sea. No olvidemos que nuestro estado anímico influye en el mundo de los devas, en los ángeles. Si nosotros estamos de manera egoísta, estamos turbados, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, el contacto prístino con la naturaleza, es decir, el amor en manifestación en el medio ambiente, va a hacer que se cambie la actitud de esos devas y aparezcan devas más evolucionados que cumplan el propósito divino. Pero esos devas no pueden venir si nosotros tenemos la cabeza llena de ruido. Solamente tenemos deseos y tenemos miramiento para lo nuestro. ¿Qué estamos viviendo en estas fiestas? ¿Nos parece una auténtica prostitución descarada? Que el nacimiento de la conciencia crística, que supone el solsticio de invierno, se haya convertido en un mercadeo escandaloso. ¿Nos parece que eso es una auténtica aberración? Es una fiesta pagana que solamente sirve para envanecerse y que la gente que no puede consumir acaba frustrándose de verdad. ¿Qué deberíamos hacer la gente que estamos más o menos orientada a la luz? Vivir este conflicto en verdadera armonía. No incentivar esa parte oscura del consumismo que no nos conduce a ninguna parte. No vamos a ser más armoniosos por tener el último traje o el último videojuego o haber visto la última película de moda ni nada de eso. Lo vamos a hacer en la medida en que entendamos cuál es la realidad que nos circunda. Y esa realidad está basada hoy por hoy en el mundo del deseo. Por lo tanto, por línea de rayo, apliquemos un poco más de amor y nos daremos cuenta dónde está realmente ese contacto con la divinidad. Es a través de la armonía manifestada. Una pregunta que nos podemos hacer siempre, que antes os le he afirmado, es ¿dónde está la belleza en nuestra vida? ¿Qué parte de nuestra expresión diaria? No necesariamente debemos ser ni pintores, ni artistas, ni gente abocada al arte. A lo mejor somos unas personas perfectamente negadas para el dibujo, para la composición musical, para la decoración, para el orden, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la belleza? ¿Dónde está la verdadera armonía en nuestra vida diaria? Seguramente que la tenemos escondida, porque creemos que la armonía, la belleza, es algo que socialmente no es aceptado. Y socialmente debería ser mucho más aceptado. Pensemos que si tuviéramos dirigentes políticos, primeramente hemos de tener un pueblo que lo tenga. Si pudiéramos escoger dirigentes políticos en los cuales su conflicto personal estuviera soslayado, estuviera ahí, pero la armonía que tienen, el amor que tienen, lo anula, si los pudiéramos tener arriba, seguramente las cosas nos irían mejor. Pero para tener un dirigente así, el pueblo ha de vivenciar esa energía. Si el pueblo no vive la armonía, sino solamente vive el conflicto, tiene miedo al conflicto porque dice que es pacifista, ¿qué resultado creéis que vamos a tener nosotros? Más conflicto, ¿verdad? Cada vez que la gente sale a la calle, una manifestación anti, está favoreciendo que la parte oscura prevalezca más en la tierra. Si saliéramos a la calle con amor y en silencio,
Si se dice que si pudiéramos salir 100.000 personas a la calle y hacer un silencio de verdad. Yo he estado en manifestaciones donde se ha hecho un silencio y siempre aparece alguien que no puede aguantar la presión que tiene en el plexo solar y acaba explotando. Con lo cual, toda la invocación interna que hace uno se va fuera de tono, o sea, se acabó. Pues ¿sabéis qué pasaría eso si pudiéramos juntar a 100.000 personas en el campo del Barça, por ejemplo? Un verdadero silencio, una verdadera meditación y un on. Si fuera de verdad, bueno, Barcelona, Cataluña y España, una balsa de aceite. ¿Sabéis la cantidad de energía que acabaríamos precipitando hacia la Tierra? Energía positiva, buena, favorable a la evolución, increíble. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque tenemos miedo a perder lo conocido. ¿Por qué creéis que el Logos, que es muy sabio, de vez en cuando nos da un castigo? Vamos a hacer un cachete. Nos pone las cosas que son insalvables ya, para que nos acabemos desprendiendo y tengamos amor. ¿Qué dicen los textos sagrados de las grandes religiones? Todas, las de Oriente, las de Occidente, todas, ¿qué dicen? Que Dios es amor. Alá es amor, ¿verdad? Los dioses de la India son amor. Yahvé es amor, ¿verdad? Todos lo tenemos muy claro. ¿Dónde radica el conflicto aquí? ¿En la falta de discernimiento? ¿En la incapacidad de aceptar el reto? ¿O que no nos queremos mojar? No queremos vivir la vida diaria de sufrimiento y pretendemos escaparnos de ella. Y nos inventamos un Dios que el día de mañana nos va a consolar. ¿Sabéis por qué esta energía es tan importante? Porque nos habla del cielo aquí y ahora. No del cielo después de muerto. ¿A quién le interesa el cielo después de muerto? ¿Nos lo hemos parado a pensar alguna vez? ¿Nos parece un engaño? ¿Por qué no vivimos el cielo aquí? Esta energía del cuarto rayo, cuando se aplica correctamente, es el cielo en la tierra. Por eso es el yoga, es la energía que tenemos que trabajar. Si no hay cuarto rayo, no va a haber ni séptimo, ni sexto, ni quinto, ni segundo, ni primero, ni tercero. Precisamente es una emanación del tercer rayo, que es el canalizador de los dos primeros, pero si no tenemos esa energía, lo demás no se va a manifestar. Y hay que decir que a la vista de los acontecimientos mundiales hay armonía en el mundo, por supuesto que la hay, faltaría más, pero no en la cantidad suficiente, en el grado de intensidad necesario para provocar ese cambio que la humanidad necesita. Y ese cambio es ni más ni menos que un poco más de confianza, que en el fondo es compasión, amor. Me parece que ya he hablado 42 minutos, ¿sigo hablando o queréis preguntas? Por chakras, hay que decir que habla del cuarto chakra, del chakra del corazón, y este chakra es muy importante por una razón sencilla. Es el punto medio entre los chakras superiores, los chakras que el iniciado trabaja, y los chakras inferiores, que son los chakras de la personalidad propiamente dicha, de la parte que va mutando. Pero lo importante del tema es que entendamos que para focalizarnos en el corazón, en eso que tanto se habla en estos tiempos, el corazón y el corazón y el corazón, hemos de conseguir ser personas completamente impersonales. Si no somos completamente impersonales, el chakra del corazón no se abre, porque el chakra del corazón no es el amor que todos conocemos, es la identificación con el todo, es el plano búdico, es la atención plena. ¿Sabéis cómo podemos conseguir armonía? Estando atentos. ¿Qué dijo Krishnamurti tantas veces? Deberíamos estar atentos, ¿verdad? A todo lo que nos pasaba, continuamente atentos. Si estamos atentos, es decir, si nos conocemos de verdad, ¿nos parece que lo que nos va a venir va a ser lo más elevado? Una vez hayamos pasado una prueba dura de desidentificación con la personalidad. Cuando el alma se manifiesta, ¿qué parece? Aparece la belleza, ¿verdad? ¿Qué mandato se nos dice en las escuelas esotéricas desde la más remota antigüedad? Sean almas bellas, ¿verdad que sí? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Lo dejamos en el aire así? ¿Por qué lo dejamos así a ver qué pasa? Si tuviéramos la energía de Mercurio, del mensajero de los dioses, el mito de Prometeo fuera una realidad en nosotros, que es el ángel solar, los problemas de la humanidad como los conocemos ya no existirían, porque eso nos habla de una etapa transmutada y todavía no se ha conseguido, pues ni más ni menos porque no queremos arremangarnos, meternos en el conflicto de la vida diaria, pero hacerlo de manera equilibrada. ¿Qué hacemos en un conflicto? Tomamos partido, ¿verdad?
Este tiene la razón, el otro no lo tiene. Los dos tienen razón. En un conflicto, incluso en una guerra, y aquí en España hemos tenido para dar y vender, los dos tienen la razón. Y decimos, caramba, ¿cómo es posible? Los dos fueron víctimas de los espejismos de los idealismos, de lo que creían que debía ser, no de lo que tenía que ser, de lo que ellos creían. Como eso es lo que nos moviliza, no nos moviliza la intuición porque no la tenemos, ¿qué pasa? Que estamos condenados, sine die, a vivir los conflictos. El día que la masa humana sea intuitiva, es decir, que vivencie el amor, que el corazón está abierto, tendremos plena intuición. Porque el nazareno nos vino a decir, no a corregir a Buda. Buda dijo, el hombre es luz, el ser humano es luz, Dios es luz. Pero el nazareno, el Cristo, cuando dijo, Dios es amor, nos dijo, si queréis conocerlo, tenéis que pasar por mí, pero no por él, no, por la apertura del corazón que representa a Cristo, el principio crístico. Si no es por ahí, no es por ese campo de apertura de conciencia, no conocemos la verdadera armonía. Por lo tanto, la famosa inmortalidad que se nos recomendó, que se nos prometió, es ni más ni menos que la vivencia del reino de Dios aquí en la tierra. Captar lo que hay arriba y manifestarlo aquí. Parece sencillo, ¿verdad? Pues trabajémoslo. Venga, preguntas. Va, quiero preguntas, muchas. Eso que has hecho de las dos partes tenías razón. Después has hecho el inciso, pues evidentemente, ¿no? Cada parte lucha Tiene por razón. los ideales. Incluso en el proceso electoral que hoy se ventila, a ver, desde una perspectiva pragmática, hay que decir que, claro, la idea de robar al pobre para dársela al rico, esto ya no cuadra. No cuadra porque tenemos un bagaje de una revolución francesa, de guerras civiles, y esto ya no debería tocar. Sin embargo, el espejismo del dinero, el espejismo de la riqueza material, moviliza las conciencias humanas. Cuando prometen bajadas de impuestos, hay gente que se apunta. ¿Y sabéis lo que significa una bajada de impuestos y que la gente vote al candidato que promete eso, que luego no lo cumple, sea de un partido o de otro? Solamente fomenta el egoísmo. Cuando un ser humano vota a aquel que le promete que no va a pagar impuestos, está trabajando para la logia negra. No se trata de pagar por pagar, se trata de dar servicios. Cuando se dice que los servicios el Estado, por ejemplo, no los tiene que dar, que la sociedad se encargará, ¿qué sociedad? Si hay una parte de la misma que no puede tirar adelante, tiene que haber arriba alguien, un grupo, que esté dispuesto a continuar con un sistema social de ayudas. Si no, esto sería el caos. A todo eso se suma la desinformación. Claro. Es que, mira, para vivenciar positivamente un conflicto hay que tener la información, hay que tener una experiencia de varias encarnaciones trabajando en la búsqueda de ese equilibrio y hay que entender que una cosa son los idealismos, los devocionalismos, es decir, las ideologías religiosas de que Dios proveerá, o como a veces nos encontramos en el mundo de la espiritualidad, cuando alguien tiene un problema es que era su karma, la respuesta que se da. Evidentemente era su karma, claro que sí, pero bueno, no tenemos un poco de caridad, un poco de amor. Hay una cosa que no podemos soslayar, no podemos ir en contra de la divinidad porque haya habido una guerra y nada de eso, pero estamos obligados a mitigar los efectos de ese karma. No podemos ir en contra de ese karma, no, eso no toca, pero sí toca mitigar sus efectos. Y que se hace a veces que uno se queda cruzado de brazos y dice, bueno, ya te las apañarás porque yo soy muy espiritual. Pero bueno, ¿espiritual qué es hoy en día? Ya no es estar rodeado de libros, ¿eh? Los libros están bien, hay que tenerlos, hay que trabajarlos, hay que ponerlos en práctica. Pero si esa información no la trasladamos con nuestro comportamiento a la calle, ¿qué estaríamos haciendo? Huyendo del conflicto. La tendencia del ser humano a quedarse encerrado en la Torre de Marfil hace que el conflicto prevalezca en la Tierra. Em sembla que has dit, si no m'entens malament, que aquests grans executius o aquestes grans multinacionals, per dir-ho d'alguna manera, tenen la segona iniciació, sí. Alguns, sí. Són mags negres, eh? El mag negre la té. Si segueixen el camí de l'esquerra, totalment d'acord, perquè, esclar, sí, la segona iniciació sense un amor... No, és que la segona te la donen sense que tinguis amor. La tercera, a veure,
Amor, a veure, tenim el naixement de la consciència, tenim el principi crístic tots, això sí, que és el baptisme. Però en aquesta, que també és el baptisme, en realitat, l'únic que s'està ventilant és la qüestió de l'emocionalitat, de la ment concreta. Per això es prenen decisions terribles, esgarrifoses, i tant se'ls va. Sí, però mai una lògia blanca donarà una iniciació a una persona que no tingui uns principis. No, però és que aquesta iniciació, la segona, no consta per la jerarquia, no val, L'única que val per la jerarquia és aquesta que està associada a aquest signe que entrem ara, que és la de Capricorn, la tercera. La jerarquia planetària només accepta deixebles si han passat la tercera. La segona se suposa que la tens, perquè és el control emocional, el món de les aigües, equival també al baptisme. El que passa que dona només una ment concreta, però no té llum ni amor, no té llum. Per això, discorrir amb una persona d'aquestes que té una segona que està treballant per l'altra banda... Això que em dius, estic relativament d'acord, però si ja per entrar en el camí, per ser deixeble del mestre, es necessiten unes normes ètiques... La tercera. Excel·lents, per ser... Això, per un aspirant, per un deixeble d'un mestre, es necessiten unes normes ètiques i de conducta intatxables, Sí, no. M'estàs dient que la segona iniciació es dona sense... No, la segona iniciació és la més difícil d'agafar a la Terra perquè és el control emocional i aquestes persones són poderoses perquè les emocions les tenen sota 40 candaus, les tenen controladíssimes i és molt difícil aquesta. Estic d'acord amb el que dius, un mago negre serà poderosíssim fins a nivell mental inferior. Ja, és el que tenen. Té una intel·ligència, però mai rebrà una iniciació de la quantitat blanca. És aquesta la segona, és la segona, aquesta. Aquesta iniciació per la jerarquia planetària no serveix. Qui continua amb el camí de la dreta? La gent que té amor i llum, autèntic amor. I els altres, on van els altres? A treballar per lo que ja sabem. Sí, home, però això ja des de la primera iniciació que vaig dir. Ja, però és que la jerarquia, per a la jerarquia planetària, l'única que compta és la tercera, que és aquesta, i es diu transfiguració. Si heu vist la pel·lícula aquesta de los 10 mandamientos, quan el Moisès baixa del mont Sinaí amb les tables de la llei, que és precisament el mite de Saturn, del compliment de l'u, de la unitat, de lo que és el propòsit logoic, quan baixa, com baixa amb la cara? Completament transfigurat, precisament perquè ha vist a Déu. Aquesta iniciació és el camí de la lògia blanca. La lògia negra no mai arriba a això, mai. Sí, home, però les dues primeres sí que estic d'acord que les dona el Cris. La fraternitat blanca i a partir de la tercera és el Sanat Kumara. Sanat Kumara la dona. Sanat Kumara la dona, la tercera. Però això l'altre no ho acabo de veure bé. Sí, és igual, no hi ha problema, no hi ha problema. Però és com, jo estava pensant ara que tu parles del conflicte i el conflicte s'ha de veure que estàs a dintre d'un conflicte, no? A veure si m'explico. És un conflicte està encarnat. Que estàs dintre d'un conflicte, no? És un conflicte està encarnat. Ho és. I és un conflicte veure que hi ha una quantitat de necessitat al món que podríem fer però que no sabem ben bé què podem fer. Perquè sí, s'han de fer moltes coses, però a vegades el que fem i no desistim de fer-les, meditar, ajudar ONGs, etc., dius, però a veure, podríem fer-ho més ràpid, però com? Perquè podríem caure amb el miratge de fer una cosa molt ràpida, però que al final no arregli la consciència humana. A vegades s'han fet coses ajudant a gent que suposadament tenia necessitats i l'únic que s'ha fet és el contrari del que es pretenia. És molt difícil l'evolució, és molt lenta. Penseu que nosaltres tenim l'obligació de mitigar els efectes del karma, però no lluitar mai en contra del karma. És que no podem. És que no podem perquè si volem treballar per la lògia blanca, el respecte és total al karma. Ara, si volem treballar per la lògia negra ja podem fer altres coses. Ja podem fer altres coses que no val la pena. No val la pena. El problema ve que això que dius tu de la mort és necessari totalment d'acord, però és que el verdader amor, fins que tens un contacte intern una mica fluid, moltes vegades és bona voluntat i devoció i... Generalment és devoció i emocionalisme i fanatisme. I el verdader amor va guiat per una intel·ligència també. És que la saviesa amb amor precisament dona l'harmonia aquesta que dius, caramba... I mentre no hi ha aquest contacte intern, doncs anem a les perpentes o anem, mira,
si és una mica amb la bona voluntat i la bona intenció. És que a vegades tampoc és bona voluntat, perquè mireu, si fos bona voluntat de veritat, impersonal, les coses anirien bastant perquè, mireu, hi ha coses que aquesta conferència de París del canvi climàtic, a veure, fa gràcia que s'arribi a una conferència i digui, sí, jo empezaré a reducir les emissions en el 2040. I què? A veure, això no és tenir amor, caramba. Jo vinc aquí a manifestar-me com soc, a aprofitar-me de la vostra bona fe per dir que jo això ho faré, però de moment signaré una cosa que no em comprometi legalment, que és el que al final s'ha fet. Sí que hi ha hagut amor i intent d'haver harmonia, però no autèntica, perquè el que s'ha fet és un document de mínims que no compromete ningú, que no hi hagi sancions. Això és hipocresia pura i dura. I per què es fa això? Perquè encara vivim en un món que no acabem de donar el pas. Què passarà al final? Doncs que mira, que ens fotrem una ben grossa i quan tinguem aquest problema no ens quedarà més remei que córrer. I ja veurem quina explicació traurem i quina conclusió traurem de tot això. Segurament que el dia que desencarnem i fem la reflexió post-mortem, si és que estem tranquils i ens deixen els familiars, igual ens adonem dels errors que hem comès al llarg de la vida. I potser un d'ells, el més important, és no haver-nos adonat de que els conflictes eren autèntics mestres. Es diu, moltes vegades, que la persona que més t'ha putejat a la vida és la persona que possiblement t'estava ensenyant un camí que per tu era necessari. Costa molt d'entendre això. Però què s'ha fet darrerament d'aquesta teoria? Doncs que com ens dona tanta por patir, hem fugit del patiment, dels conflictes i hem buscat una harmonia que nosaltres no tenim per sustentar-la. Si no tenim harmonia dins nostra, què construirem? Res, coses falses, fal·làcies. I estem en aquesta situació perquè ens dediquem a construir coses absurdes. Si no estan basades en el nostre canvi personal, no tenim el dret de demanar-li a un polític que ens arregli la vida quan nosaltres no estem disposats a fer el canvi necessari. I aquest miratge el té aquest país i tots els països de la Terra, que confien encara en un dirigent, en un rei, un president de república, un ministre, un diputat o un senador, que li arregli la seva vida. Però si això no t'ho farà ningú, t'ho has de fer tu, canviant. No és el que demanem tothom. Perquè són infantils encara, no creiem en l'harmonia, perquè fugint del conflicte ens fa tanta por el treball del dia a dia. No és que jo penso que amb això és que hi ha molt egoisme i cadascú va per ell. Aquí està. Hi ha l'egoisme perquè l'harmonia ens fa por. Perquè sabem que si hi hagués harmonia no hi haurien conflictes i preferim viure una situació conflictiva, escorpiniana, masoquista, sàdica i rebel·lar-nos en contra del conflicte i recórrer a Déu quan el Déu resulta que està aquí. En lloc de buscar-lo fora, busca-te'l dins. Moltes vegades quan estem patint molt. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, és veritat. Clar, si és que és clar, sí, és veritat. Si demanem... Sí. Clar, no tenim ara un Gandhi que pari... Però aquí està el problema. Aquí està el problema. Esperar un Gandhi, un Luther King o un Nelson Mandela o el que sigui. El tema no és aquest. El tema és que nosaltres hem de fer el mateix, és emular aquest paper. Si tenim la capacitat, per què no ho fem? Des de la més remota antiguitat, als estudiants de teosofia o d'esoterisme se'ls ha dit canvia tu i el món canviarà amb tu. Per tant, el mite de la caverna, avui més que mai, està de plena actualitat. En lloc de viure la realitat, Plató era un geni, era un savi, i realment va clitxar la consciència humana d'una manera claríssima, va fer una foto preciosa. És a dir, preferim viure a l'ombra, a les palpentes, com dient, en lloc de veure l'autèntica llum. Però no podem veure l'autèntica llum si no tenim amor, perquè l'amor és la identificació amb el tot, en la totalitat. Si no hi ha amor, no hi ha intuïció. Ho tenim complicat de moment, però no impossible. Només perseverar i perseverar. Hem de ser molt valents. Sí que ho hem de ser, bastant. Alguna pregunteta més? No sé, vol preguntar algú més o deixem així aquí? Doncs molt bé, moltes gràcies. A treballar l'harmonia. A treballar l'harmonia, que és viure el conflicte en equilibri, amb molt d'amor. Jo un dia vaig sentir, jo a vegades he col·laborat amb gent que estan fent rescats i emergències, i diu que quan van a un lloc d'emergències es volquen a ajudar allà, no?
i perden la noció del temps, del Clar, tot. perquè hi ha I diu amor, que hi ha amor, només- hi ha amor. Clar, només quan surten de l'escena aquella que estaven ells fent allò del rescat, es donen compte del que estaven fent allà dintre, saps què vull dir? Vull dir que una vegada estàs en el conflicte, sembla que Estàs meditant. embolicat allà Perquè ho fan dintre. Estàs tant meditant. desinteressadament que no es donen compte. Però vull dir, quan surts del conflicte des de fora és quan pots veure realment el que t'està passant, el que estàs fent, però si estàs a dintre d'una lavadora centrifugant, no veus res. Per això és important l'harmonia. Sí que és molt important, és molt necessària. És l'únic que salvarà la humanitat del caos, de Una ment l'autodestrucció. ordenada és una ment amb harmonia. De fet, és Pot ser important, ajudar que el és conflicte important no sigui aquest més. raig perquè la ment del ser humà, el cos mental, està regit pel primer, el propòsit diví, el quart de l'harmonia i el cinquè de la investigació. El cinquè raig parlarem la propera sessió del febrer. Si no hi ha aquestes energies a la ment, no podem captar el propòsit de la divinitat. Per un costat és voluntat al bé, el cinquè raig que és investigació, però el punt equidistant és el quart raig. I el tenim a la ment, perquè hem de pensar d'una manera harmoniosa, Si hi ha harmonia dintre nostra, hi ha harmonia a tot. al nostre voltant. Exacte. Molt bé, doncs deixem-ho així. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. I fem el minut de silenci Sí. per donar, per finalitzar la conferència. Perfecte.